Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. No tengo palabras para decir cómo me siento, simplemente no sé yo qué decir, y no soy digno de hablar tu santo nombre, pero dices que me amas sin pedir. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Nunca pensé que esto pudiera ser así. Nunca pensé que fuera yo, pero me encontraste cuando morí en oscuridad. Me viste con amor y tuviste piedad. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Heme aquí en tu presencia, alzando mis manos a ti. Heme aquí, alabando al Señor que me ama a mí. Al Señor que me ama a mí. Buenas noches, amados hermanos. Dios nos bendiga a todos. Gracias, muchas gracias por haberme invitado a este importante seminario, amados hermanos, con relación a apología bíblica. Y la intención de este seminario, hermano, es solamente poder compartir con ustedes lo que la Biblia dice sobre determinado tema que a través de los tiempos ha sido objetos de diversos debates y diversas discusiones en torno del mundo religioso. Al impartir a ustedes la posición de lo que dice la Biblia,
lo hacemos con la esperanza, hermanos, de poder contribuir en el conocimiento. Lamentablemente, amados hermanos, sí, digo lamentablemente, el exponer los temas bíblicos de la manera que lo hacemos crea en la mente de las personas como que nosotros estamos ofendiéndoles, lastimándoles, diciéndoles mentiroso o cualquier mal calificativo. Sin embargo, lo único que hacemos es presentar defensa de la fe una vez entregada a los santos. Queremos compartir en esta noche este tema y por medio del mismo contribuir con la enseñanza que ya Cristo ha establecido. Para comenzar, debo de estar claro que lo que voy a decir no es algo nuevo, no es mi interpretación, sino lo que considero que a la luz de la Biblia ya está establecido. Si al exponer el punto de vista bíblico usted nota alguna diferencia, indudablemente entonces usted debe de analizar, usted debe de meditar, debe de reflexionar y acercar la posición que usted tenga, sea la que sea, a la luz de la Biblia. A lo largo del tiempo, este servidor ha tenido que ir despojándose de cualquier prejuicio o de cualquier opinión que tenía sobre determinados temas de la Biblia. Y al venir a abrir la Biblia y darme cuenta que la Biblia enseña de manera distinta de lo que yo he aprendido, yo he creído, de lo que a mí me ha gustado o de lo que a mí me ha parecido, entonces he tenido que doblar mi rey, o bien he tenido que doblar mi orgullo personal y decir, he estado enseñando incorrectamente. Así que quiero compartir el tema en esta tarde, ¿verdad? Sí, quiero compartir el tema en esta tarde, titulado El Anticristo, los anticristos, y hablaremos también de los falsos cristos. Mateo 24, sí, Mateo capítulo 24 es el capítulo donde encontramos por primera vez la expresión anticristo, ¿verdad? Y debemos partir de la base que es en gran parte el capítulo 24 de Mateo, que se le está hablando de Israel, a Israel, aquí. Por dar solamente unos pocos ejemplos del Mateo 24:20, donde se habla del día de reposo, se habla de cuando se vista de abominación desoladora el lugar santo, 24:15. Obviamente le está hablando a judíos, puesto que se está refiriendo al tercer templo para aquel entonces levantado en Jerusalén. Y más específicamente le está hablando a sacerdotes, puesto que ellos son los que ingresan al lugar santo. Dicho sea paso también,
al sumo sacerdote, quien ingresa al lugar santísimo. Quiero que vayamos a la escritura, hermanos. Sí, por favor. Quiero que vayamos a las escrituras. Bien, amados hermanos, como estábamos diciendo, vayamos al libro de Mateo, capítulo 4. Sí, Mateo capítulo 24, donde estaremos haciendo o mirando algunos versículos bíblicos de gran interés para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 24, versículo 20. Orad pues que vuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. También tenemos Mateo 24:15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación declaradora del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. El verso 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Interesante, hermano. Estos versículos obviamente hablan de los judíos, ¿verdad? Pero el verso 16 lo describe y dice, los que están en Judea huyan a los montes. Insisto, le está hablando Jesús a los judíos, al pueblo de Israel, puesto que la pregunta ociosa sería si en Judea está en Israel, ¿verdad? O en Argentina. En Israel, por cierto, es decir, le habla a los judíos, a los que estaban en Israel, no a los judíos que estaban dispersos. Sí, porque hay veces las personas necesitan ser ubicadas en este contexto. Jesús le habla a los que estaban en Israel. Sus oyentes estaban en Judea. Él estaba cerca del templo. Él lo estaba viendo, lo estaba palpando, porque le hicieron la pregunta, maestro, ¿y este templo? Sí, por eso le decía, lean Mateo capítulo 24. Ahora, luego da un dato aún más preciso. Incluso dice Jesucristo que todo esto será cuando esté en curso una de las fiestas judías más llamativas, la fiesta de los tabernáculos. Porque dice, entonces los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa. Mateo 24:17. En la fiesta de los tabernáculos, los judíos armaban las enramadas en la azotea de su casa. Y podríamos ver muchos detalles más, como aquellos que están en el campo, seguramente juntando las ramas para la enramada. Sí. Más adelante leeremos entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, Mesías, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos, falsos Mesías, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 24.
Luego el Señor sigue arrojando más detalles muy importantes que nos haríamos a tiempo de explicar por lo menos en este estudio, puesto que habla del Mesías en el desierto, Mesías en los aposentos, dos clases de fraude que han existido. Se calcula que aproximadamente algo más de 40 Mesías resultaron ser falsos. Entre ellos se encuentra Cosbar y Shazbatal Tisbi, los cuales veremos a lo largo de este estudio. Es muy importante, sí, muy importante que sigamos conectados en el estudio de esta tarde. Pero antes de avanzar, veamos lo que dice Marcos capítulo 13, versículos 5 al 6. Marcos 13, 5 al 6. Jesús respondiendo le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo, el Mesías. Y engañarán a muchos. Aquí hay muchos que vienen. Estos son un grupo que se autoproclaman Mesías, es decir, ungido. Pero estos vienen en nombre de Jesucristo, es decir, que si estos vienen en su nombre, es porque creen en Él, pues no lo niegan. Repito, Jesús respondiendo les dijo: mirad que nadie os engañes, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aquí hay muchos que vienen, estos son un grupo que se autoproclaman Mesías ungido, pero estos vienen en nombre de Jesucristo. Es decir, que si estos vienen en su nombre, es porque creen en Él, pues no lo niegan. Y ahí entonces que, ¿quiénes son los anticristos? Los que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es decir, habrá una ola de fraude en el nombre de Cristo. Yo soy el que tiene la verdadera unción. Síganme a mí. Noten que aquí hay un grupo, pero luego si seguimos la lectura nos encontramos con otro grupo. Solo que en este grupo no son muchos, sino que aquí se lee algunos. Y estos no se autoproclaman, sino que está acompañado por un promotor de fraude. Aquí comienza la diferencia. Este otro ya no viene en nombre de Cristo, autoproclamándose, sino que este tiene alguien que lo promueve, un falso profeta que proclama el mesiánogo de este religioso. En especial lo leemos en Marcos capítulo 13, versículo 21. Vayamos, hermanos. Marcos capítulo 13, verso 21, por favor. Marcos 13, 21. ¿Qué dice, hermanos? Marcos 13, 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Permítame, hermanos, es Marco, estoy leyendo Mateo. Sí, ya decía yo que no me daba. Marcos 13, 21. Entonces si alguno os dijere: mirá, aquí está el Cristo, o mirá, ahí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos aún a los escogidos. Sigamos analizando.
Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Mesías, o mira, ahí está, no lo creáis. Es necesario que revisemos esto una vez más. Aquellos que vienen en el nombre de Jesucristo, llamándose a sí mismo Cristo, o Mesías, o ungido, estos son falso Cristo, o falso Mesías, o falso ungido, porque por sus frutos serán conocidos. Pero luego está aquel que viene en su propio nombre, el cual por su falsa humildad no se autoproclama Mesías, pero viene acompañado por un falso profeta, el cual se encarga de anunciar que ese hombre aparentemente piadoso es el rey, el Mesías. Este no cree en Jesucristo, por eso mismo no viene en nombre de él. Este no cree que el Mesías ya vino. Este es el anticristo. ¿Notaron? ¿Notaron, hermanos? Segunda de Juan capítulo 7. Porque muchos engañadores han entrado en el mundo actual, los cuales no confiesan, ¿verdad?, que Jesús ha venido en carne. Este tal es el engañador, el anticristo. Quiero ver qué pensamiento hay de un comentarista sobre este tema. Vayamos por favor a Primera de Juan, el texto que hemos citado. ¿Sí? Vayamos Segunda de Juan 7. ¿Qué nos dice sobre este tema? Segundo de Juan, ¿sí? 7. Porque muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, el anticristo. Muchos engañadores. Aparentemente, y así es, hermanos, no lo duden, no es un asunto de apariencia. Juan ocupa este tiempo para anunciarle a nuestros hermanos, advertirle contra los falsos profetas. Y cuando advierte Juan a nuestros hermanos, lo arma contra el ataque del maligno. Porque la palabra porque está conectada con la declaración de este versículo, con lo que precede, para evitar ser engañado y perder la salvación de su alma. El versículo 28 lo dice. Es necesario continuar en el amor mencionado en los versículos 5 y 6. Muchos engañadores, sí, han entrado en el cosmos, en el mundo, en la humanidad en general, que no confiesan, niegan la deidad de Jesucristo. El engañar es mentir. La palabra griega traducida a confesar es hormolegeo y quiere decir literalmente decir lo mismo o concordar con algo. No decían lo mismo que decía la doctrina de la encarnación. ¿Sí? Ellos no reconocían la encarnación de Cristo. Los gnósticos negaban el hecho de la encarnación, tanto como la posibilidad de ella. La filosofía gnóstica, sí, no admitía tal posibilidad.
Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quien es singular y como el principio de oposición contra Cristo abarca a todos los oponentes. Es como el engañador es en contra del hombre. Así es el anticristo. Está contra lo que enseña Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta allí? Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Vayamos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. ¿Qué nos enseña la Escritura? Por favor, hermanos. Sí. 2, verso 18. Dice así: hijitos míos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora, han surgido muchos anticristos. Por esto os conocemos que en el último tiempo, hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Pero mira el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Veamos qué nos dice el verso 18. Ya es el último tiempo. Literalmente ya es hora. Ya estamos en los postreros tiempos. ¿Ya? ¿Sí? Y aquí representa esta expresión el periodo del Evangelio, ya el tiempo del Evangelio. Y aquí representa figuradamente el último tiempo fijado en los consejos de Dios. Para el panorama humano, la dispensación del Evangelio es el último de los tiempos fijado en el esquema de la salvación. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Este pasaje lo describe. Es mentiroso, es engañador y niega la deidad de Jesús y de la humanidad de Cristo. Anti en griego puede significar en contra de o en lugar de los falsos cristos mencionados en Mateo 24:5 y Mateo 24:24. Y el hombre del pecado o hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3 al 10. Sin duda, el papado romano en particular se ha puesto en lugar de Cristo como usurpador, más bien en contra de él en el sentido de negarle. Los gnósticos se pusieron en contra de Jesucristo, negando su reclamación divina. Y según lo que dice Juan en la descripción de los anticristos, me parece que la referencia principal es en cuanto a los gnósticos. El anticristo no es una dada persona, sino el principio de la falsedad y de la oposición a Jesucristo, gobernando a personas en la historia de la iglesia. En la colectividad de tales oponentes, en el tiempo de Juan y en particular, eran los gnósticos, el espíritu de error. Dirigía a tales profesores falsos. El papado romano ha sido a través de muchos siglos la gran oposición a Jesucristo, pero han habido otras muchas manifestaciones de anticristo. Por ejemplo, el modernismo de nuestros tiempos niegan la deidad de Jesús y así se oponen a Jesucristo, tanto como los gnósticos de los primeros siglos, los testigos de Jehová y los pentecostales, los solo Jesús, también niegan las verdaderas personas de Jesucristo.
Así ahora han surgido muchos anticristos. La forma plural anticristos se refiere a las personas gobernadas por el espíritu del anticristo, es decir, por el error. Por esto conocemos que es el último tiempo. Compárese 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán también tiempos peligrosos. Tenían los anticristos la característica de lo que según las predicciones divinas tendrían lo de las dispensaciones final. Juan no está diciendo que la aparición de esto significaba que el mundo ya llegaba a su fin, sino que está el mundo en los últimos tiempos, en la última dispensación. Seguimos, amados hermanos, con este estudio tocante al el anticristo, los anticristos, ¿quiénes son? Espero poder dar la información necesaria que usted necesite. Mi consejo, amados hermanos, es que usted siga, ¿verdad?, estudiando más a profundidad el tema, y lo importante es tener una base de qué estamos hablando. Ya hemos identificado cuál es la característica de los falsos mesías. Ahora, de los falsos mesías aprendemos algo. Algunos no niegan que Jesús es el Mesías que vino, pero ellos aseguran que también ellos mismos son Mesías. Y quizá hablan respetuosamente de Jesús, pero es uno más para ellos. Sí. El anticristo o antimesías, ¿verdad?, en cambio niega que Jesús es el Mesías y por lo tanto que el Mesías ya vino en carne. ¿Sí? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús, ¿verdad?, sí. Primera de Juan capítulo 2, versículos 22 al 23, hermanos. Quiero que vayamos. Primera de Juan 2, 22 al 23. 2, 22 al 23. Permítame. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene al Padre. Vamos a analizarlo, hermano. Sí, vamos a analizar lo que estamos diciendo sobre este tema. Juan dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. En el primer siglo los docetistas negaban la humanidad de Cristo. Los cerintianos negaban que Jesús de Nazaret era el Cristo. Afirmaban que nada más habitó Cristo, el cuerpo del hijo de José y de María, Jesús, por un tiempo. Este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo, negar la humanidad y la deidad de Jesucristo, equivale a negar al Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre,
y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiere revelar. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 5:18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaban el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que honra al Hijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y así sucesivamente, hermano. Juan 8:16 al 58, Juan 12:44 al 45, Juan 14:6 al 11, Juan 13:7, Hebreo 1:2 al 3. El que rechaza lo que Jesús reclamó ser, morirá en pecado, pero os dije que os moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sin el Hijo, no hay Padre del Hijo. En Jesús apareció como el Cristo. Jesús apareció como el Cristo, el Hijo de Dios, quien es el Verbo, Dios mismo. Por eso, quien es el Verbo, Dios mismo. Por eso negar al Hijo es el efecto de negar al Padre, la relación entre los dos. Sí, dos es el punto del énfasis de Juan capítulo 1, versículo 2, 3 y versículo 7. Hay tres confesiones de Jesús en el Nuevo Testamento. Anoten, Jesús como el Hijo de Dios, Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es él. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Jesús es el Señor. Primero, Jesús es el Hijo de Dios. Segundo, Jesús es el Señor. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús el Mesías. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el Hijo. Hoy en día hay quienes niegan al Hijo y al Padre. Es el mismo principio en que lo hacían los gnósticos. Son los modernistas y los unitarios antitrinitarios. Aunque aquí tengo que hacer una salvedad, hermanos, por respeto a los hermanos que nos escuchan y a manera de información. Miren, hermanos, presten mucha atención de lo que les voy a decir, porque solo se lo voy a repetir una sola vez. Seguimos adelante, hermanos. Estamos analizando Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. Entonces decíamos, hoy en día hay quienes niegan al Hijo y al Padre. Es el mismo principio es lo que hacían los gnósticos.
Son los modernistas y los unitarios, los antitrinitarios. Los modernistas niegan la deidad de Jesús, afirmando que eran meramente hombre. Los unitarios niegan que Jesús es Dios o que es una persona en la deidad. Son mentirosos. Dice Juan en Mateo 24, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis de Cristo? ¿De quién es el Hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo: pues como David, el Espíritu lo llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tu enemigo por estrado de tu pie. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús cayó a los modernistas antiguos, a los judíos. Los judíos eran unitarios, probado por David que hay más de una persona en la deidad. El Señor llamó Señor al Mesías. Hermano, pero permítame hacer una aclaración pública. Hay veces tenemos que tener cuidado en nuestras conversaciones. Hablar donde la Biblia habla, callar donde ésta calla. Sí, existe una dificultad, y es que hay veces utilizamos el vocablo Trinidad, utilizamos la expresión Trinidad. Si yo le digo a ustedes, busquen en la Biblia la palabra Trinidad, efectivamente no existe. Cuando hablemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, refirámonos a la deidad. Sí. Refirámonos a la manifestación de la deidad por medio del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son uno en poder, en ciencia, en presencia, en amor, en misericordia. La Biblia nos habla del trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hay muchísimos textos bíblicos para que nosotros probemos la existencia de lo mismo. Pero no caigamos, hermanos, ¿verdad? No es correcto estar defendiendo lo indefendible. Y es decir, que existe la Trinidad o la expresión Trinidad en la Biblia. No existe. Ahora, quiero que vayamos al otro texto que habíamos citado. Versículo 23 de Segunda de Juan, capítulo 23. Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, esta conclusión se basa en los del versículo 21 y 22. Véase la referencia allí. Si no hay Hijo de Dios, no hay Dios, Padre. El unitario, al decir Padre, tiene en mente no Padre, sino solamente Creador. Usa el término, pero niega su sentido. Tampoco tiene al Padre, es decir, no tiene al Padre en comunión. Capítulo 1, verso 7. No puede haber comunión con Dios aparte de la propiciación obrada por el Hijo. Capítulo 2, verso 2. Pero los gnósticos negaban la eficacia del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Los modernistas y los unitarios de hoy hacen lo mismo, mientras reclaman tener comunión con Dios. Imposible, dice Juan, en Segunda de Juan, capítulo 1,
verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Al que persevera en la doctrina de Cristo, eso sí tiene al Padre y al Hijo. Negar al Hijo es negar al Padre, porque se niega el testimonio del Padre acerca de Jesús. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decían: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, escúchase bien, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oí. ¿Observaron este argumento, hermano? Negar al Hijo es negar al Padre, porque se niega el testimonio del Padre acerca de Jesús. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mateo 7:21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye esta palabra y no la hace, compararé a un hombre insensato que edificó sobre su casa la arena, y descendió y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿No le confiesa? ¿Quién no hace su voluntad? Ese es el que no confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios. Sobre el confesar, ¿qué nos enseña la Biblia? Romanos capítulo 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan 12:42, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y segunda de Juan capítulo 1, versículos 7 al 10. Porque muchos engañadores han salido en el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Segunda de Juan, versos 7 al 10. Seguimos. Ya estamos, hermanos, a 15 minutos de terminar la exposición de el anticristo, los anticristos, ¿verdad? Espero
estar explicando lo que ustedes necesitan saber sobre el tema. Ahora bien, entre los falsos Cristos o Mesías y el anticristo o anticristo se encuentran los anticristos. Ahora explico cuál es la diferencia entre lo anticristo y el anticristo. La diferencia es muy sencilla y debemos de leer Juan 2:18. Ya casi no necesitaré explicar mucho, puesto que la palabra habla por sí misma. Hijitos, es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también en el presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Aquí habla de el anticristo, es decir, un individuo que ha de venir, pero en medio de esta funesta espera de su manifestación, muchos anticristos o anticristos han comenzado a surgir por todo el mundo, demostrando que es el último tiempo. Es como que la aparición de las multitudes de anticristo señalan que ya es el último tiempo. Y en Israel hubieron más de 40 posibles mesías que no resultaron serlo. Ahora, ¿quiénes son los anticristos? Veámoslo en el versículo que sigue en Juan capítulo 2, versículo 19. Disculpen el aviso o la publicidad. Sigamos, hermanos, disculpen el audio de publicidad. Por lo general no identificamos los nicaragüenses en ese sentido. Las personas se han modernizado y andan con audio en la calle ofreciendo sus productos, defendiéndose en la vida. Veámoslo en el versículo que sigue en 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran de cierto permanecido con nosotros. Pero para que se manifestase que todos no son de nosotros. Aquí, según Juan, ¿quiénes son nosotros? Recordemos que los primeros discípulos, todos ellos eran igual que nuestro Señor Jesucristo, judíos. Incluso la primera congregación, cuando vino en el Pentecostés el Espíritu Santo, eran de judíos. Por lo cual no nos equivocamos si pensamos que de los judíos salieron los anticristos, puesto que los anticristos no son los que no creen que existe tal cosa como un Mesías, sino que ellos creen que el Mesías existe, solo que no confiesa que vino en carne en persona de Jesús. Estos son los anticristos. Los otros pueden llamarse ateos o como quieran, pero no sería teológicamente acertado llamarlo anticristo, porque nadie puede estar en contra de quien para uno no existe. Explico. Los judíos no aceptaban que Jesús fuera el Mesías. Ellos se oponían. Pero dentro de las congregaciones gentiles habían corrientes filosóficas que negaban de que Jesucristo había venido en la carne. Ellos no concibían que un Dios pudiese morar en carne humana. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que vino en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya están en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En este consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 10. Vamos a concluir. Quiero que ustedes, amados hermanos, anoten quién es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? ¿Y quiénes son los anticristos? Sí, ese es muy importante. Es muy importante que usted tenga presente en este estudio. El anticristo son los que niegan que Jesús es el Mesías. Y los anticristos son los que niegan, sí, escúchese bien, que Jesucristo vino y se encarnó en medio de los hombres. Hoy en día hay muchos anticristos a través de las religiones modernas, que tenemos que tener mucho cuidado. Concluyamos, sí, concluyamos. Ya saben, hermanos, ya saben. Analicen el tema, verifiquen el tema, ¿ya? Y sigamos estudiando. Espero que este tema haya sido de bendición. Espero que haya sido de las herramientas necesarias para saber quién es el anticristo y quiénes son los anticristos. Bendiciones. Sí, bendiciones. Dios
le bendiga a todos en esta noche. Dios le guarde, hermanos. Bendito Padre Celestial, permítanos en esta noche haber estudiado tu bendita y santa palabra. Concédenos el privilegio de todos nosotros de seguir investigando tu bendita palabra. Y, Señor bendito, recordar que todos tenemos que ir estudiando poco a poco e ir aprendiendo e ir indagando para ser noble de corazón. Padre amado, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos por el estudio de esta noche. Bendice a nuestros oyentes. Bendice, Padre Santo, a nuestros hermanos en la fe que van a estar pendientes de este discurso y que puedan tomar las notas posibles y seguir agregando a este material más conocimiento conforme a la Escritura. Bendice, Padre Celestial, a nuestros hermanos que hicieron posible este seminario. Y bendice a cada uno de nuestros oyentes. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén y amén. El león